¿Qué significaban realmente esas joyas? Si miramos un poco más de cerca, más allá de la superficie, descubriremos que los broches de diamantes no se convirtieron en el centro de esta historia por su inmenso valor en el mercado, ni siquiera por su deslumbrante belleza física. Ese es solo el brillo que nos distrae. La verdadera razón por la que se volvieron fundamentales es por lo que representan. Son, en esencia, las palabras de un lenguaje secreto, un código antiguo que las instituciones reales han utilizado desde siempre para comunicar al mundo aquellas verdades que simplemente no pueden decir en voz alta. Durante generaciones, en los pasillos de los palacios, las joyas reales nunca han sido simples adornos para decorar un vestido. Son mucho más que eso. Un broche prendido en el pecho durante una ceremonia de estado puede gritar un mensaje mucho más fuerte y claro que cualquier anuncio oficial en la televisión. Una pieza usada en el momento exacto es una señal innegable. Significa continuidad, aprobación familiar y una lealtad absoluta. Pero por otro lado, debemos prestar atención a lo que falta. Una joya que se retira de la vista pública, que se mueve de lugar, o que repentinamente es puesta en manos de otra persona, es una advertencia. Señala algo completamente distinto. Es el eco de un mensaje oculto o de un conflicto silencioso. Si observamos con atención la colección de Camila, entenderemos que cada broche lleva consigo el peso inmenso de la historia. Algunas de estas piezas han sido testigos mudos durante los eventos nacionales más solemnes y oscuros. Otras, quizás las más significativas, fueron llevadas puestas como un escudo durante aquellos años lentos, solitarios y difíciles. Fueron sus compañeras silenciosas en la larga y amarga transición en la que pasó de ser la figura más polémica, juzgada y criticada de la familia real, hasta finalmente reclamar su lugar y convertirse en su reina. Las joyas no hablan, pero sin duda nos cuentan toda la historia. Camila, la figura más controvertida entre los miembros de la monarquía. Con el paso de los años, cada uno de aquellos broches dejó de ser un simple adorno para convertirse en un símbolo de una etapa concreta dentro del recorrido de Camila en la familia real. Cada aparición pública, con una pieza diferente, parecía responder a un momento específico de esa evolución. Poco a poco, sin grandes anuncios, y casi siempre a través de gestos discretos, el palacio fue construyendo una imagen de aceptación que se reforzaba con cada acto oficial. Sin embargo, mientras esa imagen tomaba forma ante el público, en los círculos cercanos a la institución, comenzaba a surgir una pregunta que permaneció durante mucho tiempo lejos de los titulares. Era una cuestión silenciosa, pero con un enorme peso para quienes conocen el funcionamiento interno de la corona. Esas joyas pertenecían realmente a la mujer que las había llevado durante tantos años y a la vida privada que había construido junto al rey Carlos, o, por el contrario, formaban parte de un patrimonio mucho mayor, vinculado no a una persona, sino a la historia y a la continuidad de la institución monárquica. Como ha explicado Royal Collection Trust, parte de las colecciones reales se conserva en fideicomiso por el soberano para las generaciones futuras y para la nación, lo que distingue claramente determinados bienes institucionales de las propiedades estrictamente personales. A simple vista, la diferencia podría parecer mínima. Sin embargo, dentro de la Casa Real, esa distinción cambia completamente el significado de cada pieza. En la tradición de la monarquía británica, las joyas de carácter personal acompañan siempre a su propietario. En cambio, las joyas consideradas institucionales permanecen al servicio de la corona, independientemente de quién ocupe el trono o de quién las haya utilizado durante años. Diversos especialistas en patrimonio de la monarquía británica han señalado que la clasificación de estas piezas depende de su origen, de su forma de adquisición y del papel institucional que hayan desempeñado a lo largo del tiempo.
Y cuando una colección concreta comienza a ser analizada bajo ese criterio, la conversación deja inmediatamente de pertenecer al ámbito familiar. Ya no se trata únicamente de decisiones personales, ni de vínculos afectivos. El asunto entra en un terreno mucho más formal, donde intervienen normas, procedimientos y consecuencias que afectan al futuro del patrimonio de la institución. The Guardian ha señalado en diferentes análisis que la diferencia entre los bienes privados y aquellos vinculados a la corona ha sido motivo de debate en varias ocasiones, especialmente cuando se trata de joyas utilizadas por figuras relevantes de la familia real. Con el tiempo, esos broches volverán a guardarse en sus estuches. Las conversaciones acabarán perdiendo intensidad, y cualquier desacuerdo que haya existido terminará resolviéndose mediante los mecanismos habituales de la Casa Real. Como ocurre con muchas decisiones dentro de la monarquía, aquello que hoy parece motivo de debate terminará convirtiéndose en una práctica aceptada con total normalidad. Los expertos en historia de la monarquía coinciden en que este tipo de decisiones suele resolverse mediante procedimientos internos y rara vez se explica públicamente con todos sus detalles. Pero, para quienes observan de cerca la historia de la corona, este episodio difícilmente será olvidado, porque, en realidad, nunca se trató únicamente de unas joyas. Lo que estaba en juego era algo mucho más profundo. Fue el momento en que un rey dejó de concentrarse exclusivamente en administrar el presente, para comenzar a preparar el futuro de la institución. Fue también el instante en que unos símbolos, que durante años habían permanecido en unas mismas manos, empezaron lentamente a orientarse hacia otras, no por una decisión personal, sino porque así lo exigía la continuidad de la propia corona. Como recuerdan varios historiadores especializados en la monarquía británica, las joyas reales rara vez representan únicamente un valor económico. Con frecuencia simbolizan la continuidad de la corona y la transmisión de responsabilidades entre generaciones. Me enorgullece otorgar a mi hijo el título de Príncipe de Gales. La declaración del rey Carlos fue pronunciada con solemnidad. El rey Carlos declaró ante el mundo que era un honor entregarle el título de Príncipe de Gales a su hijo, el mismo título que él mismo había llevado durante décadas con profundo sentido del deber. Fue un momento cargado de historia, pero lo que nadie imaginaba era lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo, detrás de las puertas cerradas del palacio. Según fuentes cercanas a la familia real, el rey Carlos III habría tomado una decisión de manera unilateral, sin consultas públicas y sin previo aviso. Una orden que, en apariencia, parecía un simple trámite administrativo, pero que, para quienes conocen el funcionamiento interno de la monarquía británica, significaba mucho más. La colección de broches de diamantes perteneció a la reina Camila. Estas joyas se convirtieron en parte de su imagen pública durante su matrimonio con Carlos, y serán legadas a Catalina, princesa de Gales. ¿Pero por qué ahora? La sala estaba ocupada por fideicomisarios reales y asesores de alto rango. A simple vista, cualquier observador externo habría pensado que se trataba de una reunión ordinaria de administración doméstica, el tipo de encuentro que ocurre con regularidad dentro de una monarquía en funcionamiento, estructurado, formal y casi invisible para el mundo más allá de las rejas del palacio. Pero quienes conocen cómo opera la maquinaria real sabían que esta vez era diferente. El ambiente en la sala no era el de una gestión rutinaria. Había algo en el aire, ese peso particular que solo aparece cuando el tema en cuestión tiene que ver con la sucesión, con la herencia, o con ese tipo de decisión institucional que sobrevive a todos los que la toman. Estos objetos no son simples artículos de lujo. A lo largo de los años, han acompañado a Camila en las ocasiones más importantes de su vida como miembro de la familia real. Son simbólicos y forman parte de ella. Para los observadores de la realeza, esto no es un detalle menor. En una institución donde cada objeto tiene un significado, donde cada gesto habla más que cualquier comunicado oficial,
El movimiento de una colección de joyas de esta naturaleza es una señal que pocos se atreven a ignorar. La pregunta que muchos se hacen en voz baja es la misma. ¿Qué lugar ocupa hoy la reina Camila dentro de la monarquía? No se trata de especular sobre conflictos personales, ni de alimentar rumores. Se trata de leer, como siempre se ha leído la historia real, entre líneas. Las instituciones no hablan con palabras, hablan con actos. Y este acto, silencioso como todos los grandes movimientos que ocurren dentro del palacio, está diciendo algo. Lo que ese algo significa con exactitud es precisamente lo que el mundo real está tratando de descifrar. El 9 de abril de 2005, Carlos y Camila contrajeron matrimonio en una ceremonia civil. Ese fue el punto de partida ante los ojos del mundo, pero las verdaderas historias de poder siempre se escriben a puerta cerrada. Catalina había sido convocada a una reunión. Según los testimonios de aquellos que conocen de cerca los ecos y los secretos de palacio, ella cruzó el umbral de aquella habitación sin siquiera sospechar el peso abrumador de lo que estaba a punto de escuchar. No se trataba de una simple charla familiar. El rey, en la soledad de su posición, había llegado a una conclusión definitiva y privada. Había determinado que ciertas piezas específicas dentro de la incalculable colección de joyas no estaban ligadas al consuelo personal, a la belleza o al capricho de quien las llevaba puestas. Esas piezas pertenecían al estricto deber real y a la necesidad de mantener intacta la continuidad de la institución. Y justo ahí, en esa distinción que parece sutil, pero que lo cambia absolutamente todo, el asunto ya estaba sentenciado de antemano. Para cuando Catalina finalmente abandonó la habitación, la fría y eficiente maquinaria de la monarquía ya estaba operando. Los documentos, que, según informan fuentes internas, el personal de Palacio había redactado y preparado cuidadosamente mucho antes de que ella siquiera llegara a la cita, ya estaban circulando a través de manos de absoluta confianza. Los asesores de mayor rango, aquellos veteranos que saben leer perfectamente el mensaje oculto detrás de la preparación de este tipo de papeleo, lo comprendieron de inmediato. Esta no era una decisión repentina, ni un impulso tomado esa misma mañana frente a una taza de té. En absoluto. Se trataba de una maniobra que llevaba meses gestándose, quizás incluso más tiempo. Había sido ensamblada pieza por pieza, en el más absoluto de los silencios y desde las sombras, mientras que, de cara al exterior, el mundo público de la familia real continuaba con la aparente normalidad de sus rutinas visibles y sus sonrisas de protocolo. Según relatan personas familiarizadas con el funcionamiento de la Casa Real, el ambiente dentro del palacio comenzó a cambiar desde el momento en que ciertas conversaciones empezaron a circular entre quienes trabajan cerca del núcleo de la institución. No hubo anuncios públicos ni declaraciones inmediatas. Sin embargo, para quienes conocen la rutina del entorno real, algunos cambios resultaban difíciles de pasar por alto. Como ha señalado en diversas ocasiones la BBC, el Palacio de Buckingham mantiene tradicionalmente una política de discreción y suele limitar sus comentarios públicos sobre asuntos internos de la familia real. Las conversaciones parecían interrumpirse cuando surgían determinados nombres, personas que hasta entonces mantenían posiciones claramente definidas, comenzaron a mostrar matices diferentes. Entre los miembros del personal con experiencia en los procedimientos de la monarquía, varios comprendieron que algo importante estaba tomando forma, incluso antes de que existiera una comunicación oficial. En el palacio, el silencio también transmite mensajes. Varios corresponsales especializados en la monarquía británica han explicado que muchas decisiones importantes suelen percibirse primero a través de cambios en la agenda, el protocolo o la comunicación institucional, antes de ser anunciadas oficialmente. Un comentario pronunciado con mayor cautela en un pasillo,
una pausa inesperada cuando alguien mencionaba una colección determinada, o el simple hecho de bajar la voz en conversaciones que antes se mantenían con total normalidad, podían interpretarse como señales de que un asunto delicado estaba siendo tratado. No es la primera vez que observadores de la monarquía describen este tipo de situaciones. La historiadora real Sally Bedell Smith ha señalado en distintas entrevistas que la Casa Real Británica suele actuar con prudencia y evita comunicar determinadas decisiones hasta que todos los procedimientos internos han concluido. Dentro de una institución donde la discreción forma parte de la tradición, muchas veces los cambios comienzan a percibirse en el ambiente mucho antes de aparecer en un comunicado oficial. Es una forma de comunicación que rara vez necesita explicaciones directas. El entorno más cercano a Camila también habría percibido esas señales antes de que alguien expresara abiertamente lo que estaba ocurriendo. Poco a poco, comenzó a instalarse la impresión de que algo considerado especialmente valioso podía dejar de permanecer bajo su esfera habitual. No era una conclusión anunciada públicamente, sino una sensación que, según distintos relatos, fue creciendo a través de pequeños gestos y cambios de actitud. Cuando la recomendación formal llegó finalmente al rey Carlos III, quienes la presentaron, según diversas informaciones publicadas por la prensa especializada, llevaban meses preparando el análisis. No se trataba de una propuesta improvisada, sino del resultado de un proceso de evaluación centrado en el futuro de la institución. Según explica la página oficial de la familia real, el monarca recibe asesoramiento continuo de sus equipos y de los responsables de la Casa Real en numerosos asuntos relacionados con las funciones institucionales de la corona. La conclusión era sencilla en su planteamiento, aunque de enorme importancia por sus posibles consecuencias. Si la prioridad principal era garantizar la continuidad de la monarquía a largo plazo, la colección debía quedar bajo la custodia de quien representara mejor esa proyección institucional. Los asesores no estaban planteando una comparación personal entre Camila y Catalina como individuos. Tampoco se trataba de emitir un juicio sobre sus trayectorias dentro de la familia real. La cuestión que se ponía sobre la mesa era distinta. Establecer la diferencia entre la posesión de determinadas piezas y la responsabilidad de conservarlas en nombre de la institución. En la monarquía británica, esa diferencia tiene un significado muy concreto. La posesión puede cambiar con el tiempo, mientras que la custodia implica preservar un patrimonio pensado para trascender a quienes lo utilizan en cada generación. Una vez que el debate comenzó a analizarse desde esa perspectiva, el centro de la discusión dejó de ser una cuestión personal para convertirse en un asunto de continuidad institucional. Historiadores especializados coinciden en que gran parte del patrimonio utilizado por la monarquía se entiende como un legado institucional destinado a ser preservado para las futuras generaciones, más allá de quienes lo utilicen en un momento determinado. Carlos III conocía mejor que casi nadie el peso de ese tipo de decisiones. Pasó gran parte de su vida adulta preparándose para asumir el trono, mientras observaba desde la posición de heredero el funcionamiento interno de la corona. Durante décadas, tuvo la oportunidad de estudiar cómo cada decisión debía equilibrar la dimensión humana con las necesidades permanentes de una institución destinada a perdurar mucho más allá de cualquier reinado. Le importa su legado, le importa el planeta y le importan las personas. Estas palabras definen al rey Carlos y también el desafío más difícil al que se ha enfrentado jamás. Quienes lo conocieron bien lo describieron como un gobernante que no gobernaba por rituales, sino por fe. Un hombre que sentía el peso de la historia no como una carga, sino como una responsabilidad vital. Estas palabras, pronunciadas por quienes lo rodeaban, pintaban el retrato de un rey singular. Pero ningún retrato podía capturar lo que ocurría en el interior de un hombre cuando la corona exigía algo que no cualquiera podía hacer. Existe una demanda silenciosa que la corona le hace a cada monarca:
No está escrita en ningún documento. No forma parte de ninguna ceremonia. Es la exigencia de mirar más allá del presente, de dejar de pensar en las personas que están de pie junto a uno en este momento y empezar a pensar en la forma que tendrá todo lo que quede cuando este reinado particular haya terminado. Es la obligación de construir para el futuro, aunque eso cueste algo en el presente. Carlos III, sentado en aquella habitación, se enfrentaba a sus propios pensamientos, y lo que lo hacía especialmente duro no era la complejidad política de la decisión, no era el protocolo, no eran las joyas, ni los títulos, ni los comunicados que vendrían después. Lo que lo hacía brutal era algo mucho más íntimo. Carlos no estaba eligiendo entre dos mujeres a las que ama. Eso sería demasiado simple, demasiado humano, demasiado manejable. Estaba eligiendo entre lo que siente y lo que su posición le exige, entre el hombre que es y el rey que debe ser. Y esas dos cosas nunca habían estado en un conflicto tan marcado. No es la primera vez que un monarca llega a este punto. La historia de las monarquías europeas está llena de momentos en los que el corazón y la corona apuntaron en direcciones opuestas. Algunos reyes eligieron al hombre, otros eligieron a la institución. Las consecuencias de cada elección se escribieron con décadas de diferencia, y solo el tiempo reveló si habían acertado. Carlos lo sabe. Es un hombre que conoce la historia, que la estudia, que la respeta, y precisamente por eso, el peso de lo que estaba decidiendo era aún más difícil de sostener. Porque no se trataba de lo que era correcto para hoy. Se trataba de lo que sería correcto dentro de 50 años, cuando ninguno de los presentes en aquella sala estuviera ya para explicarlo. Carlos se hacía a menudo la siguiente pregunta: ¿qué quedará de mí cuando ya no esté? Para Carlos, esa pregunta no es abstracta, es urgente, es real. La forma en que administre la herencia de la corona, los símbolos que transfiera, las señales que envíe, todo eso forma parte de un relato que él mismo no vivirá para ver completo. Y en ese espacio, entre lo que uno siente y lo que la historia requiere, es donde los reyes se definen de verdad. No en los discursos, no en las ceremonias, sino en las salas cerradas, frente a decisiones que el mundo tardará años en comprender del todo. La posición de Camila nunca ha sido un terreno completamente firme. A su alrededor, lejos de los flashes de las cámaras y de los aplausos protocolares, una presión silenciosa pero constante no ha dejado de acumularse en las sombras del palacio. Como suele ocurrir en las verdaderas historias de poder, lo que el público ve es solo la punta del iceberg. Debajo, hay corrientes de tensión que pocos llegan a notar. Su ascenso a la cima de la monarquía nunca fue un camino sencillo, ni mucho menos un cuento de hadas tradicional. Durante años largos y amargos, Camila tuvo que caminar en la oscuridad, atrapada en el lado más cruel y equivocado de la opinión pública. Vivió sabiendo que era observada con recelo, cargando día tras día sobre sus propios hombros el peso inmenso de un papel que, en un principio, el pueblo británico se negaba rotundamente a aceptar o a comprender. Era el blanco perfecto para el enfado de una nación. El viaje desde aquel doloroso punto de partida, el de ser la mujer más señalada, juzgada y cuestionada del reino, hasta finalmente llegar a ser coronada como reina consorte, fue extremadamente largo y arduo. Fue una travesía de resistencia pura, una lección de soportar el rechazo en el más absoluto silencio, esperando pacientemente a que el tiempo y su propia lealtad a la corona cambiaran, paso a paso, el rumbo de una historia que al principio parecía escrita en su contra. Hubo un momento en que el mundo entero miró hacia el mismo lugar. Los medios de comunicación de todos los rincones del planeta usaron las mismas palabras para describirlo: la boda del siglo. Y con ese evento, con esa ceremonia transmitida a millones de personas, quedó grabada para siempre una conexión que cambiaría la forma en que el público vería a Camila durante años, durante décadas.
antes incluso de convertirse en consorte de la corona, ya era parte de una historia cargada de emociones fuertes, de opiniones divididas, de recuerdos que el tiempo no había suavizado del todo. Hoy, Camila existe de dos maneras distintas en la opinión pública, y esa dualidad no es accidental. Es el resultado directo de todo lo que vino antes. Dentro de la familia real, es vista como una figura estable y respetada, alguien que ha ganado su lugar con paciencia, con discreción, con años de trabajo silencioso al lado del rey. Quienes la conocen de cerca hablan de una mujer que comprende la institución, que no la desafía, que la sostiene. Pero fuera del palacio, la historia es diferente. Las opiniones siguen siendo mixtas. Siguen siendo, en muchos casos, las mismas que eran hace 20 años. Porque la memoria del público no funciona como un archivo que se actualiza con facilidad. Funciona como una cicatriz, presente aunque ya no duela de la misma manera. Mientras todo esto ocurría, otra historia se estaba escribiendo en paralelo. Año tras año, la presencia de Guillermo y Catalina en el paisaje real había ido creciendo. No de manera ruidosa, no con declaraciones, ni con gestos calculados para llamar la atención, sino de la manera más poderosa que existe dentro de una monarquía. Con continuidad, con constancia, con la simple pero irresistible fuerza de representar lo que viene después. Y en una institución construida sobre la idea de la continuidad, el próximo reinado es siempre lo más importante que hay en la sala, aunque todavía no sea el que lleva la corona. Eso lo saben todos los que entienden cómo funciona la maquinaria real. Y eso, en parte, explica lo que ocurrió después. Para Catalina, recibir esas joyas nunca iba a ser un asunto sencillo. Las piezas que le estaban siendo transferidas no eran simples adornos. No eran adquisiciones decorativas que se añaden a una colección personal sin mayor consecuencia. Eran algo mucho más complejo. Eran fragmentos de una historia específica, con un peso que no venía del oro ni de los diamantes, sino de los años que esas joyas habían pasado formando parte del relato público de la monarquía moderna. Cada vez que Camila las había llevado puestas, en cada aparición oficial, en cada fotografía, en cada evento de Estado, esas piezas habían absorbido algo, habían absorbido contexto, habían absorbido significado. Se habían convertido, con el paso del tiempo, en parte visible de lo que la corona había intentado construir y comunicar durante años. Recibirlas no era solo recibirlas, era asumir todo lo que cargaban consigo. Hay algo que los observadores más experimentados de la familia real se preguntan, aunque pocos lo digan abiertamente. ¿Estaba Catalina preparada no solo para lucir esas preciosas joyas, sino también para cargar con el peso de la historia que conllevaban? Para ser vista luciendo objetos que el público inevitablemente asociaría con otra mujer, otra época, otro capítulo de otra historia? Esa es una pregunta que el palacio no puede responder. Es una pregunta que, al final, el tiempo responderá por sí solo. Una monarquía no transfiere joyas por casualidad. No lo hace sin calcular lo que ese gesto comunica, lo que refuerza, lo que desplaza. Cuando las piezas que definieron visualmente a una reina consorte pasan a manos de la futura reina, algo se está diciendo. Algo sobre quién ocupa el centro del relato ahora. Algo sobre hacia dónde apunta la institución. Algo sobre lo que se considera importante preservar y lo que se considera listo para ser entregado a la siguiente generación, destinada a convertirse algún día en la futura reina del Reino Unido. Catalina ha construido su posición dentro de la familia real a lo largo de muchos años, avanzando con prudencia, manteniendo un perfil institucional y adaptándose poco a poco a las responsabilidades que cada nueva etapa le ha exigido. Su trayectoria no ha estado marcada por gestos llamativos, sino por una presencia constante y una imagen de estabilidad que ha ido consolidándose con el tiempo. Según la Casa Real Británica, la princesa de Gales desempeña un papel cada vez más relevante dentro de la institución.
participando activamente en compromisos oficiales y apoyando las funciones del rey y del príncipe heredero. Si algún día determinadas joyas o símbolos históricos pasan a estar bajo su responsabilidad, el verdadero desafío no consistirá únicamente en llevarlos, sino en comprender el significado que representan para la institución. No se trataría de una cuestión de prestigio personal, sino de asumir un legado construido durante generaciones. Historic Royal Palaces recuerda que el patrimonio de la monarquía británica representa siglos de historia y constituye un símbolo de continuidad institucional más allá de las personas que lo custodian en cada época. La responsabilidad que recaería sobre Catalina sería precisamente esa: portar piezas de enorme valor histórico sin transmitir la sensación de que representan una victoria personal. Heredar símbolos profundamente ligados a la historia de la monarquía implicaría reconocer el recorrido de quienes los utilizaron antes y respetar el lugar que ocuparon dentro de esa misma historia. En una institución como la monarquía británica, los símbolos suelen tener un peso que va mucho más allá de su valor material. Royal Collection Trust explica que muchas de las piezas históricas utilizadas por la familia real forman parte de un patrimonio con un profundo significado histórico y ceremonial, vinculado a la continuidad de la corona. Cada joya, cada insignia y cada elemento del patrimonio real forman parte de una narrativa institucional que busca transmitir continuidad entre generaciones, independientemente de quién ocupe temporalmente un determinado papel. Por eso, cuando Catalina aparece en actos oficiales, muchos observadores consideran que no solo representa a la actual generación de la familia real, sino también a la que algún día asumirá plenamente las responsabilidades de la corona. Cada paso que da contribuye, de forma gradual, a esa preparación institucional que se desarrolla mucho antes de cualquier cambio formal. Más que diamantes, lo que lleva sobre sus hombros es una enorme responsabilidad. La expectativa es que comprenda el significado histórico de cada símbolo que pueda llegar a representar y que actúe siempre pensando en la continuidad de la institución antes que en el protagonismo individual. La próxima etapa de la monarquía británica todavía no ha comenzado oficialmente. Sin embargo, numerosos analistas coinciden en que su preparación se desarrolla desde hace tiempo mediante pequeños gestos, decisiones institucionales y una planificación que rara vez se anuncia de forma abierta. En ese contexto, cada símbolo asociado al futuro de la corona adquiere un significado que trasciende el momento presente. Gracias por acompañarnos hasta aquí. ¿Qué creen que hará la familia real a continuación? Dejen sus comentarios. Si les gustó este análisis, no olviden darle me gusta, compartir el video y suscribirse al canal para ayudarnos a mejorar. Que tengan un día lleno de suerte y paz. Suerte y paz. Suerte y paz.